Tú siempre eres bueno. En todo tiempo tú eres bueno. Queremos honrar tu nombre y exaltarte. Y queremos que también nos salves por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hablábamos la semana pasada, que fue nuestra primera reunión del año 2023, hablábamos que Dios es el que está interesado en tu vida y en mi vida. Dios es el que nos da la bienvenida, Dios es el que ha hecho todo, ¿cierto? Él es el que nos ama incondicionalmente, dice su palabra. Dice que si nosotros hoy día le amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Entonces, esto es lo maravilloso, que Dios está interesado en usted y en mí. Dios se preocupa por usted y por mí. Y este año que estamos recién comenzando, sé que algunos tienen vacaciones, pero estamos comenzando el año. Se supone que es donde tenemos que renovarnos. Creo que una de las cosas que Dios más desea es que usted y yo crezcamos en esa relación con Él, en ese conocimiento de Él, en ese escucharle a Él, en ese de saber más de Dios. Por eso, una de las cosas que debemos más comprender es que Dios ha hecho todas las cosas para que le conozcamos, para que sepamos quién es Él. Y dicho esto, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de tu vida, de mi vida, de nuestro futuro, de nuestros planes. Él está en el centro. Él es el Señor. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo? Dios lo ha hecho todo. Y lo ha hecho por ti. Dile, Dios lo ha hecho todo y lo ha hecho por ti. Eso es lo maravilloso de Dios, es que Él ha hecho todo. Él es el que también nos da la bienvenida a su presencia. Él es el que quiere que tú y yo tengamos una relación diaria con Él y que le escuchemos y le conozcamos. Por eso, lo que hoy quiero compartirles es eso, que Dios nos da la bienvenida en este año que estamos comenzando, en este año sabiendo que su amor es incondicional, que Él ha hecho todo por gracia. Es Él el que nos da la bienvenida. Y quiero comenzar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios nos hace una invitación. Él dice que debemos acercarnos en libertad y entrar a su presencia. O sea, Él nos está invitando a su presencia. Quizás para algunos de ustedes, quizás esto no es mucho. Quizás para algunos de ustedes esto ya lo han escuchado tantas veces y como que no le damos la importancia que Dios quiere que le demos. Dios quiere que tú y yo le demos importancia
importancia a la presencia de Dios, a escuchar la voz de Dios, a conocerla. Y me gusta a veces entender que Dios es el que ha hecho todas las cosas. Y hace unos años yo escuché una historia que me gustó y creo que es la que más nos sirve para ilustrar lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo es el que dice allí Hebreos que nos abrió un camino nuevo, un camino vivo, que nos abrió para que conociésemos a Dios. Y como dije una vez, escuché una historia. Ustedes todos han visto alguna vez las películas cuando muestran en Estados Unidos, en Washington, D.C., muestran la Casa Blanca. ¿Alguna vez han visto películas de Estados Unidos? ¿Sí? El ataque a la Casa Blanca. Uno siempre ve que la Casa Blanca está ahí, a diferencia de la moneda. La Casa Blanca tiene rejas, no tiene solo vallas papales, sino tiene rejas y tiene un perímetro. Y no es que usted puede llegar y entrar, tiene que pedir una audiencia. Y alguien me contó esta historia para entender lo que Dios ha hecho. Dice que un chilenito, como los chistes, ¿cierto? Un chilenito fue a Estados Unidos y fue a Washington. Y ese chilenito era campesino, era de bien del campo, pero le dieron un regalo y viajó a Washington. Y este guasito que iba dijo: voy a ir a conocer al presidente de la Casa Blanca. Y el guasito llegó a la reja y dijo: hola. No hablaba inglés, así que le habló en español, ¿cierto? Le dijo: vengo a ver al presidente. Y quería entrar. Y ustedes se imaginarán lo que le pasó al guasito. No lo dejaron entrar. Es más, casi le dan un asunto porque quería meterse y ahí lo tomaron los militares al suelo, tú eres un terrorista, no sé, lo trataron todo mal al guasito. Y el guasito todo aporreado y todo, casi lo llevaban preso. Y de repente se asoma por la ventana el presidente de Estados Unidos y llama al portero, a los guardias y le dice: dejen entrar a ese hombre, pregúntenle cómo se llama. Se llamaba Jacinto. Entonces, dejen entrar a Jacinto. El presidente llama, los soldados obedecen. Jacinto entra, se entrevista con el presidente, se saca una selfie para que le creyeran después y se va. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esa historia con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Porque sabe, si Dios no nos ve muertos como estábamos, quizás en delitos, en pecados, en vicios, en depresiones, en enfermedades, nunca podríamos entrar a su presencia si Él no da la orden. Por eso hoy día usted y yo, que venimos a una reunión como esta, pero también cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos al estudio, podemos orar al Señor y saber que tenemos un contacto directo con Él. Tenemos línea abierta con Dios. Tenemos un WhatsApp directo, tenemos el número privado de Dios. Pero ¿sabe por qué usted tiene ese número privado? Porque Dios primero a usted lo vio. Porque Dios a usted lo oyó. Y porque Dios le invitó. Como este presidente, si él no hubiese llamado, si él no hubiese dicho déjenlo, ese Jacinto jamás
en su vida, aunque hiciese lo que hiciese, jamás podría haber conocido al presidente de Estados Unidos. Pero porque el presidente le autorizó, él pudo estar con él. Y es lo mismo que ha hecho Dios. Por eso Dios nos da la bienvenida, porque usted y yo estábamos lejos de Dios, estábamos separados de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo hemos sido acercados a Dios. ¿No le da alegría? Amén. Que ahora tenemos este acceso a Dios donde estemos, que podemos comenzar este año diciéndole: Señor, yo sé que tú tienes cosas nuevas para mí este año, desafíos, proyectos, propósitos, y donde tú me lleves, tú estarás. Y lo más interesante es que Dios habla todos los idiomas, porque si tú vas a Argentina, vas a escuchar a Dios hablando argentino, y Dios te habla en argentino, ¿cierto? Habla así como con el acento. Si va a Brasil, habla portugués. Pero si va a Nepal, va a escuchar que te hablan en nepalés. Dios habla todo. Porque ¿dónde vas? Tú vas a tu iglesia y Dios está. Tú vas al trabajo, vas en la micro, vas en el colectivo, vas a jugar un partido de fútbol y Dios está. Es porque Dios nos ha dado esta bienvenida. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 13, también leemos y dice así: ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo es la que nos abre la puerta. La sangre de Cristo es la que nos da este acceso maravilloso que tenemos al Señor. Y por eso debemos entender un poco que nosotros estamos en el tiempo de la gracia, que somos bendecidos, que tenemos este favor de Dios, porque podemos acercarnos a Él y no tener limitaciones. Pero yo le quiero decir que esto no siempre fue así. Y quiero pedirle al Chayel que ponga la fotito que viene. Usted ve, esa fotito es el templo de Jerusalén. Es una foto similar a cómo era el templo. El templo era el único lugar en la tierra donde estaba Dios. Antes que viniera Cristo, no es que a Dios lo podíamos encontrar en todo lugar. Cuando Él se quería aparecer, se aparecía. Pero ¿Él dónde habitaba? En el templo. Por eso hoy día mucha gente dice: vamos al templo porque ahí está Dios. Bueno, hoy no es eso. Antes era eso. Las naciones, los extranjeros, los judíos, para conocer a Dios y para tener algo de Dios, solo tenían que ir al templo, porque ahí es donde habitaba la presencia de Dios. Y quiero que pase al otro dibujo, que es un dibujo donde se explica cómo era el templo. El templo básicamente se dividía en tres salas. Una era el lugar, como dice ahí, santo de los santos, pero más conocido como el lugar santísimo. En el lugar santísimo, y presten atención en esto porque es importante, en ese lugar era donde la presencia de Dios estaba, donde su santidad estaba, donde se guardaba el arca del pacto, donde se guardaban las leyes, pero era el único lugar donde estaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Pero ese lugar estaba separado por un gran velo, por una gran cortina, porque a ese lugar, ¿sabe quién podía entrar?
solo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Y solo podía entrar una vez en el año. Y él entraba para dar ofrenda, para entregar ofrenda al Señor por los pecados de todo el pueblo. Pero si esa ofrenda no era aceptada, ¿sabe lo que le pasaba al sumo sacerdote? Se moría. O sea, más dicho, era liquidado por la santidad de Dios. Entonces había un velo, como sale ahí el dibujo, el velo cortina del templo. Y después venía el lugar santo, que en ese lugar santo era donde los sacerdotes ponían ir, y después venía el patio o el altar de los sacrificios, donde el pueblo traía sus becerros y los sacerdotes daban ofrenda matando los animales. A ese lugar, al patio de los sacerdotes, ¿saben quiénes podían entrar? Solo los hombres. Así que todas las mujeres que están aquí no podían entrar. Y solo los hombres podían llegar hasta ese lugar, porque los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote solo al lugar santísimo. Y después estaba el patio de las mujeres. Ahí sí podían entrar las mujeres. ¡Aleluya! Pero miren cuán lejos están de la presencia de Dios. Y el patio de las mujeres había una puerta que nos separaba con el exterior, que se llamaba la puerta de Dios. ¿Y sabe que afuera del templo, qué patio estaba? El patio de los gentiles. ¿Qué significaba eso? Que todos los que no eran israelitas o judíos tenían que estar solos. Los extranjeros no podían entrar. Disculpe, yo no sé si aquí hay algún descendiente israelita o judío. ¿Hay aquí alguno? Ya, yo tampoco. O sea, lo que nos tocaba a nosotros, si hubiésemos vivido en el tiempo del templo, antes que Cristo viniese, es que nos tocaba afuera. Ahí teníamos que cantar, y Dios está allá adentro, pero anda a saber qué pasa adentro. Están las mujeres, después los hombres, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y Dios por allá. Eso era lo que ocurría. Pero esto, pregunta para ustedes, ¿creen que esto les gusta? ¿Ustedes creen que esto a Dios le agrada? Aunque Dios mismo había dado estas directrices, pero era el sueño de Dios. Era el propósito de Dios, el plan original de Dios. No lo era. El pecado hizo todo esto, que el hombre no tuviera acceso a Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que hace ahora? Y lo hace todos los días. Él dice: vamos a quitar esa cortina y ese velo. Vamos a sacar para que tú y yo tengamos acceso a Dios. Por eso yo a veces no entiendo por qué la gente no quiere conocer a Dios. Si tenemos este gran privilegio, y a veces aún los que se llaman cristianos ni oran ni buscan de Dios. Si hoy tenemos toda la oportunidad de escucharle, de saber quién es Dios, de escuchar su dirección, de saber cuánto Él nos ama, de recibir sus cariños, sus abrazos, su sanidad. Pero para algunos, haré mañana, haré pasado, estoy cansado, hay cosas más importantes. Pero tenemos un privilegio, y es porque Dios nos llamó
del 50 al 51, dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Dios mismo rompió esta separación que había para acercarnos a Él. Y yo le quiero decir que la cortina que separaba el templo no era una cortina como la que usted tiene en su casa. La cortina del templo que separaba el lugar santísimo del santo medía 10 metros por 10. Y dice que su anchura, algunos estudiosos especifican que era entre 10 y 20 centímetros de grosor. No era una cortinita, no era un velito, era un velo. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió en la cruz y expiró, dice que la cortina del velo de 10 metros por 10 se rasgó. Cuando hay un temblor o cuando se rompen las cosas, ¿sabe de dónde se rompe? De abajo hacia arriba. Pero esta cortina se rompió de arriba hacia abajo. Es como Dios mismo tomando este velo y diciendo: ya no hay limitaciones, ya no tienes que hacer sacrificios, ya no tienes que ser de una casta especial de sacerdotes o de un pueblo especial, ya no tienes que ser de un sexo especial. Ya no tienes que hacer nada porque yo rompo la separación y ahora puedes tener acceso a mí. Por eso Jesucristo te hace la invitación. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué estás distraído? Distraído. Hermanos y hermanas, lo que Dios ha hecho es lo más maravilloso. Y si tú crees que esto era difícil, pregúntale a Jacinto si era difícil entrar a la Casa Blanca. Tú escuchaste mi historia, pero sabes que es una historia de mentira. Porque sabes cuán difícil sería entrar en la Casa Blanca. Pero así era de difícil entrar a la presencia de Dios. Por eso los judíos, los israelitas, los que estudian también la Biblia saben que esto lo que hizo Jesús, por un lado es lo más maravilloso, pero por otro lado era lo más difícil que podía ocurrir. Y el pueblo de Israel entendía, como les dije, que entrar a la presencia de Dios, ¿sabe lo que significaba básicamente? Cuando el pueblo de Israel estaba en el templo o el sumo sacerdote, ¿sabe lo que significaba básicamente? Entrar a la presencia de Dios significaba morir. Porque les cuento que casi ningún sumo sacerdote vivió. ¿Y saben por qué no vivían? Porque el pecado del pueblo era mucho. Si un día yo tuviera que ser el sumo sacerdote de ustedes, estoy frito. ¿Me entienden? Si yo tuviera que prepararme durante este año para ir a entregar la ofrenda por ustedes, estoy sonado. Sabía lo que me esperaba. Algunos sumos sacerdotes sobrevivieron porque parece que ese año el pueblo estuvo más tranquilo, no pecó.
básicamente los israelitas sabían que entrar a la santidad de Dios no era un juego. Hoy día, da lo mismo. Hoy día venimos a un lugar así, le cantamos a Dios, pero da lo mismo si conversamos, da lo mismo. Porque sabemos que estamos en la época de la gracia y Dios no nos va a matar. Da lo mismo. Pero a veces perdemos ese sentido. Porque nadie podía entrar. Por eso la Biblia da ejemplos. Dice, y la Biblia muestra ejemplos y recordatorios. ¿Cierto? Leamos Levítico 16, del 1 al 2. Dice así, lo voy a leer de acá, en medio Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, ¿qué? Morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de expiación. Comenzando esta reunión, no nos pusimos de acuerdo, pero Tomás leyó que los hijos de Aarón presentaron fuego extraño, fuego que nunca Dios le había dicho que tenían que presentar. ¿Y qué les pasó a los hijos de Aarón? Salió fuego de no sé dónde del cielo y se quemaron vivos. Entonces los israelitas sabían esto, que uno a la presencia de Dios no entra a jugar. Estaba que recordó. Es más, ellos tenían la cortina que mostramos, que esa cortina significaba hasta aquí. Hasta aquí puede entrar. No puede venir más acá, porque si viene más acá, ¿qué va a pasar? Muere. Nosotros estaríamos fríos. Quizás los que cantan acá el Tomás y las chicas se subirían acá y morirían. Yo predico y quizás moriría al tiro. Quizás usted vendría a esta reunión y empezaría a caer muerto. Si viviésemos en ese tiempo. Porque eso era lo que ocurría cuando no había santidad. Estaban estos recordatorios. Dice también Éxodo 33:20. Dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Dios le había dicho a Moisés que nadie podría ver su rostro. Imagínense. Yo sé que cuando uno lee el Antiguo Testamento, igual uno, qué lindo y todo, pero ¿cómo vivían nuestros hermanos? No tenían este acceso a Dios. Porque el que viera el rostro de Dios iba a morir. Moisés pudo verle, ¿qué pudo verle? La espalda suya. Eso le permitió Dios, porque él estaba un poco consternado, diciéndole, Señor, si tú vas a ir conmigo, si tú me vas a respaldar, yo necesito saber que tú vas a estar conmigo. Así que muéstrate, háblame, muéstrame tu rostro. Pero Dios le dijo, no puedes ver mi rostro, Moisés, porque si me ves, vas a morir. Entonces, Dios solo que hizo, le mostró la espaldita. A mí a veces me pica la espalda. Basta. Le mostró la espalda. Solo eso. Porque estos eran los ejemplos.
esto era lo que existía. Pero ¿sabe? Dios no cambió todo. Jesucristo cuando vino, cambió toda esta historia. Y por eso este año nosotros podemos comenzar con esta invitación que Dios nos hace saber que Él todos los días quiere tener un encuentro contigo. Que ya no hay nada que nos separe. Y aunque el enemigo muchas veces venga a acusarte, a atormentarte, a decirte no, uno puede decir: yo ya tengo un abogado que se llama Jesucristo, que está intercediendo por mi día y noche. Y no solo intercede, Él pagó. Y no pagó con dinero, pagó con su sangre. Por eso dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es el que cambió la historia. Por eso, quizás para los judíos, ¿qué significa esto, lo que hizo Jesús? Significa que no hay barreras, que no son solo los sacerdotes, que no hay más sacrificios. Eso es lo que hizo Jesús. Pero para nosotros, los que no somos judíos, que en la Biblia se nos llama gentiles, ¿saben lo que significa lo que Jesucristo hizo en la cruz? Significa que somos bienvenidos a su presencia. Hombres, mujeres, niños, cualquier día, en cualquier hora, en cualquier lugar, somos bienvenidos a su presencia. Por eso damos gloria a Dios, por eso damos atributo, alabanza, gratitud, por eso, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso decimos que el pecado cayó y las barreras de separación cayeron. Todo cayó. Ya no hay nada que te pueda separar. Solo una cosa nos puede separar. Es que tú y yo volvamos a poner el velo. Dios ya no pone un velo. Dios ya no pone una separación. Pero a veces muchos de nosotros volvemos a poner ese velo. Muchos de nosotros, por la culpa, el pecado, la condenación, volvemos a poner ese velo y decimos: yo no quiero estar con Dios. Y nos alejamos de Dios. Pero Dios ya no quiere ese velo. Por eso nosotros debemos sacar esa cortina de nuestro corazón que nos separa de Dios y entender que Dios ya hizo todo y que Él es el que te da la bienvenida. Por eso yo te puedo preguntar en esta tarde: ¿podré acercarme a Dios? ¿Podremos acercarnos a Dios? Quizás muchas veces tú dices: sí, porque me lo han enseñado, pero quizás en tu corazón hay dudas. Quizás en tu corazón está ese velo mentiroso que ha puesto el diablo para separarte de Dios. Pero podremos acercarnos a Dios. Yo no solo yo te lo quiero decir. Quiero decirte lo que Dios dice. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
¿Podremos confiar en Dios? Sí. ¿Podremos confiar en Dios porque nosotros podemos? No, es porque Cristo nos ha invitado. Así que, hermanos, solo te quiero decir, confía en la cruz, confía en lo que Jesús hizo, confía en lo que Dios ha hecho y ya no hay limitaciones. Todos nosotros, todo el que quiere, niño, hombre, mujer, donde sea, a cualquier hora, en cualquier lugar, tiene acceso a este maravilloso Dios. Que nada te impida que tú te acerques a Dios, porque ya no hay limitaciones ni separación. Amén. Ponte en pie y vamos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él ha hecho todas las cosas, porque Él es el que ha dado todo. Gracias, Padre. Te honramos, Señor. Gracias, porque tú has roto el velo de separación, lo que nos separaba de ti, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tú nos das la bienvenida a tu presencia.